todas las presentes. La Facultad de Derecho y el Seminario Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México les damos la más cordial bienvenida a la Semana Mundial del Espacio, que en esta ocasión hemos preparado con un programa de actividades para conmemorar esta semana que la Organización de las Naciones Unidas ha instituido como un evento anual que se celebra del 4 al 10 de octubre en más de 95 países de todo el mundo. Agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria general de nuestra facultad, por su apoyo para contar con este espacio para la difusión del derecho internacional espacial. En el evento organizado para el día de hoy nos atañe la cuestión de la mesa redonda, análisis multidisciplinario de las actividades ultraterrestres, en la cual participarán el doctor Salvador Landeros, de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, el licenciado Héctor Macías Bárcenas, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Lourdes Marlec Ríos, encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como el diputado licenciado Roberto Briano Borunda, del Congreso de la Unión de México. Bien, comenzaremos presentando a cada uno de nuestros panelistas para que puedan ir exponiendo sus temas. Comenzamos con el doctor Salvador Landeros Ayala. El doctor Landeros recibió el grado de ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Ingeniería de esta máxima casa de estudios, el de maestro en ciencias en la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, y el de doctorado en telecomunicaciones también por esta máxima casa de estudios. Ha ocupado importantes cargos directivos en los sectores público y privado de telecomunicaciones y del espacio, participando en más de 20 proyectos de trascendencia para el país, algunos de ellos de carácter internacional. Ha sido presidente también de varias organizaciones gremiales, tal como la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Panamericana de Ingeniería. Recibió el Premio Nacional de Ingeniería que otorga el Colegio de Ingenieros Mexicanos Electricistas, el Premio AIUME de la Excelencia Profesional y la Orden al Mérito Panamericano de Ingeniería Eléctrica Industrial y ramas afines. Desde el mes de noviembre de 2019 es director de la Agencia Espacial Mexicana. Sin más preámbulo, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da un gran gusto poder estar este día en esta Facultad de Derecho, cuna y templo del derecho mexicano, porque es reconocida su prestigio a nivel nacional e internacional. También me da mucho gusto poder compartir esta mesa con la doctora Lourdes Marlec, con el doctor Héctor Macías Bárcenas, con el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez y con mi amigo el diputado Roberto Briano Borunda. Y me da también mucho gusto poder compartir con ustedes todos los temas relacionados con el espacio y pues saber del entusiasmo, del interés del área jurídica en los temas espaciales y saber que están presentes algunos profesores, estudiantes y también que nos están viendo en forma virtual.
Y me da mucho gusto compartir con los jóvenes porque yo he dado clases en esta gran universidad por 40 años, en los niveles de licenciatura y de posgrado, y he tenido la fortuna de impartir 15 asignaturas diferentes en los temas de ingeniería. Así es que, pues, siempre me interesa mucho compartir experiencias y conocimientos con el gran talento de la juventud mexicana, de la juventud universitaria y de la juventud de esta Facultad de Derecho. Bueno, pues les quiero mencionar que México cuenta con una enorme tradición en la realización de actividades espaciales. Desde la creación de la Comisión Nacional del Espacio Exterior como un organismo técnico especializado para controlar y fomentar lo relacionado con la investigación, exploración y utilización con fines pacíficos del espacio ultraterrestre. Esta comisión se creó en 1962. Después, por diferentes circunstancias, se cerró y así ha ido pasando hasta que hace 12 años se crea la Agencia Espacial Mexicana. Por ley pasó pues toda la revisión de la ley de creación a la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores. Entonces, ya con la creación de la agencia, pues se viene a consolidar el tema espacial en México. Y aunque todavía es muy joven, porque la mayoría de las agencias espaciales pues ya tienen bastantes años, 20, 30, 40, 50. Entonces hay que fortalecerla. Pero a lo largo de los años se han desarrollado ya proyectos en el tema espacial. Uno de ellos es el lanzamiento, puesta en órbita de los satélites UNAMSAT. Esos fueron lanzados en la época de los 90s. Y también hubo otros proyectos como laboratorios de ultravacío, una estación de imágenes satelitales, un sistema GPS, estaciones de microondas, etc. En telecomunicaciones satelitales, pues tenemos una gran experiencia, fíjense. La primera generación de satélites de telecomunicaciones fue en 1985, hace 38 años. O sea, tenemos ya 38 años de experiencia en la utilización de satélites de telecomunicaciones. Fueron los satélites Morelos 1 y Morelos 2. Después vinieron las siguientes generaciones, como los satélites Solidaridad 1 y Solidaridad 2. Después vinieron los satélites SADMEX 5, 6, 7, 8 y 9. Y después vinieron los satélites gubernamentales MEXSAT, que son los satélites denominados el Bicentenario y el Morelos 3, que están actualmente operando junto con los satélites de SADMEX. Ahora se conocen como Eutelsat porque la empresa SADMEX fue adquirida por la organización Eutelsat. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos los satélites Eutelsat 5, 6, 7. Bueno, el 5 ya terminó su vida útil, de tal manera que nos quedaría el 6, 7, 8 y 9, y los dos satélites gubernamentales que mencionaba, más el satélite QuetzSat 1. Entonces tenemos 7 satélites en 4 posiciones orbitales.
O sea, hay posiciones orbitales que pueden ocuparse por 2 satélites con diferentes frecuencias para que no se interfieran. Entonces, en telecomunicaciones, pues ya se ha estado trabajando en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión desde hace ya varios años para regular la parte de telecomunicaciones. Pero eso hay que seguirlo actualizando, hay que publicar una política satelital. La última que se publicó fue en 2018, entonces hay que actualizarla por todos los cambios. Ahora vienen las nuevas constelaciones de satélites de órbitas bajas. Nuestros satélites son geoestacionarios a 36,000 kilómetros de la Tierra sobre el plano del Ecuador. Allí es donde van girando en sincronía con la Tierra. Conforme la Tierra va girando sobre su eje, el satélite va en sincronía con ese giro a 36,000 kilómetros. Por eso se llaman geoestacionarios. Pero los de órbitas bajas, pues ya no están a 36,000 kilómetros. Los de órbitas bajas están a 600, 800, 1,200 kilómetros. Entonces vienen constelaciones de satélites para cubrir toda la Tierra, de tal manera que se van a tener posibilidades de internet de banda ancha en cualquier punto del globo terrestre. Y todo eso hay que, pues, regularlo, cómo conviven esas nuevas constelaciones con los geoestacionarios en términos técnicos, en términos legales, en términos jurídicos. Estas nuevas constelaciones, estamos hablando de la constelación Starlink de SpaceX, de Elon Musk, que ya ha lanzado muchos de estos nanosatélites y al final tendrán 12,000 satélites en esta órbita. Y también los satélites de Amazon, de la constelación Kuiper, también serán alrededor de 3,000 satélites. Y OneWeb, pues estamos hablando de 600 satélites. Entonces, como ustedes ven, viene una competencia muy fuerte, viene un tema de aplicaciones tecnológicas, de servicios y también de cuestiones legales y jurídicas en el tema de telecomunicaciones. Para complementar el tema de telecomunicaciones, viene también el planear nuestras nuevas generaciones de satélites con nuevas tecnologías. Ahora vienen tecnologías mucho más avanzadas, donde nada más les cuento que un satélite actual tradicional geoestacionario tiene una capacidad aproximada o promedio de 5 gigabits por segundo. 5 gigabits por segundo. Un nuevo satélite de nueva generación va a tener capacidades o tiene capacidades de 100, de 200, de 500 gigabits por segundo y pueden llegar hasta 1,000 gigabits, 1 terabits por segundo. Bueno, estos términos no quiero profundizar demasiado en la parte técnica, pero estos términos son muy comunes y son muy básicos. Ustedes pues ya conocen todo esto de los gigabits y todo esto de las bandas de frecuencia. Nuestros satélites tradicionales pues utilizan la banda L, la banda C, la banda KU, pero todavía no contamos con la banda Ka, que nos da esa enorme capacidad que les menciono, con haces múltiples, y eso nos permite mucho mayor flexibilidad. Entonces, en la banda K ya necesitamos acelerar el paso para tener satélites de estas nuevas tecnologías que se conocen High Throughput en inglés, High Throughput Satellite, o sea, satélites de alta eficiencia. Y allí también pues tenemos mucho que hacer en la planeación y también en la planeación de nuestras posiciones orbitales, porque si actualmente tenemos 4 posiciones orbitales, necesitamos más posiciones orbitales, necesitamos posiciones en la banda K, porque otros países pues ya las están ocupando esas posiciones. Esas posiciones las otorga la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Hay que formarse, hay que hacer fila
para lograr esas posiciones orbitales. Y nos hemos ya rezagado en la parte de esta nueva tecnología en la banda K, K y banda QB, Q y B chica. Entonces, ese es lo que se refiere a la parte de telecomunicaciones. En la parte de navegación, pues, ¿quién no conoce? Y toda la vida lo estamos utilizando día a día, el GPS, o el sistema Galileo de la Unión Europea, o el sistema GLONASS de Rusia, o el sistema de los chinos. O sea, en navegación también la aplicación es enorme. Entonces, en la banda K, una nueva tecnología nos permitiría tener conectividad, acelerar la transformación digital, la inclusión social y el bienestar social. Un satélite de estas características tendría una enorme cobertura a lo largo y ancho del país, en cualquier punto del país donde no llegan las comunicaciones terrestres. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar satélites para telecomunicaciones y para navegación. Luego, en el tema de observación de la Tierra, otra aplicación importante, aparte de telecomunicaciones. En el tema de observación de la Tierra, pues las aplicaciones son imágenes satelitales, ya no son satélites de telecomunicaciones, imágenes satelitales para aplicaciones en agricultura, en mejorar la productividad agrícola, agricultura de precisión, todo el proceso que sigue en la agricultura para optimizar las cosechas, las siembras y las cosechas, el momento más adecuado para cosechar cualquier tipo de plantas, cualquier tipo de alimentos. Ya se está aplicando mucho, por ejemplo, para viñedos, se está aplicando mucho para olivos, se está aplicando mucho para el agave del tequila, de optimizar la productividad agrícola. Y después para desastres naturales, como sequías, inundaciones, incendios, huracanes, el monitoreo de todos estos fenómenos naturales que en cualquier parte del mundo se presentan, para seguridad y vigilancia, para meteorología, medio ambiente, cambio climático, para exploración de recursos naturales como petróleo y minería, para desarrollo urbano, toda la regulación urbana y el catastro, que es muy útil en nuestras ciudades. En una sola ciudad, si se optimiza todo lo del predial, se pueden recibir 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos al año por regulación del catastro. Entonces, esto en observación de la Tierra, y para esto pues se requiere que ya contemos con nuestros propios satélites de observación de la Tierra. Ya tenemos de telecomunicaciones, pues ahora vamos a tener satélites de observación de la Tierra. Ya empezó el sector privado a hacer inversiones en observación de la Tierra. En exploración espacial, pues fíjense que aquí les voy a comentar muy rápido, porque ya me queda muy poco tiempo. México ya se adhirió al programa Artemis o Artemisa de la NASA para el regreso del ser humano a la Luna en los próximos 3 años. Y se llama Artemisa porque es la hermana de Apolo. Apolo fue el programa que llegó a la Luna hace 50 años, pero ahora va a ser una mujer la que vaya a pisar nuevamente el suelo lunar. ¿Y cuál es el objetivo? La colonización, estancias largas, crear villas, crear aldeas y también crear bases de lanzamiento en la Luna, porque son mucho más económicas los lanzamientos desde la Luna que desde la Tierra. ¿Para qué? Para después ir a Marte. Marte ya se está empezando a trabajar en el programa de Marte, para que en unos 15, a ustedes les va a tocar unos 15, 18 años, ya se tenga el primer aterrizaje en la superficie marciana, y también para crear nuevas aldeas en la superficie de Marte y seguir explorando el sistema solar. Y aquí también el derecho tiene mucho que ver, ¿no? Porque ¿de quién es la Luna? ¿De quién es Marte? Inclusive para la alimentación en la Luna, en Marte, en los viajes, en el mismo viaje,
pues se van a utilizar patentes para alimentos, ¿no? Se van a usar patentes para diferentes aplicaciones, y ahí el derecho tiene mucho que ver en la parte alimentaria, en la parte tecnológica. Ya sabemos que el objetivo es que la Tierra, la Luna, Marte, pues son acuerdos, por ejemplo, el océano de quienes, para eso hay leyes, ¿no? Y todo esto lo han manifestado Naciones Unidas, se han formulado ya políticas en Naciones Unidas, y no quisiera extenderme más porque se me va a acabar el tiempo, pero el regreso a la Luna y después los viajes tripulados a Marte es un cambio en la historia de la humanidad, un cambio de paradigma, un cambio en la industria, un cambio en el conocimiento, un cambio en las universidades. Entonces está relacionado la tecnología, está relacionado el derecho, y el objetivo es que compartamos los beneficios que se tienen en el espacio, que nos solidaricemos los países, que tengamos colaboración conjunta. Ese es el objetivo final. Y desde luego, para fines pacíficos. O sea, no queremos cuestiones bélicas en el espacio, y también allí hay mucha parte del derecho, ¿no? ¿Cómo reducir? Por eso es que ya se están construyendo, ya hay interés que haya un decreto vinculante para disminuir los riesgos bélicos en el espacio. Eso se está trabajando intensamente en el seno de Naciones Unidas. Jóvenes, el espacio es inspiración para investigadores, para jóvenes, para académicos, es innovación para crear nuevas tecnologías, nuevos mercados, es cuidar nuestro planeta, es descubrir los misterios del universo. El espacio es parte de nuestro futuro. Nosotros somos parte del futuro del espacio. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Salvador Landeros Ayala, director de la Agencia Espacial Mexicana. Nuestro siguiente participante en esta mesa de análisis es el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Carduño, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica y acreedor a la medalla Gabino Barreda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestrías por la Universidad Panamericana en Derecho Procesal Constitucional y en Ciencias Jurídicas. Es doctor en Derecho por la misma institución. Tiene especialidad en Administración de Empresas de Servicios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y obtuvo un certificado por la International Air Association en Ginebra, Suiza. Además, ha realizado estudios de posgrado en México y en diferentes partes del mundo como Florida, Montreal, Buenos Aires, entre otros países. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue tutor principal en los programas de investigación doctoral en la División de Estudios de Posgrado de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro titular del jurado para los aspirantes de ingreso en el programa de doctorado de Derecho de la propia universidad. En la producción escrita académica es coautor de la obra La ineficiencia normativa de las acciones de inconstitucionalidad como mecanismos de control de la constitucionalidad de los tratados internacionales, publicado por Editorial Porrúa en el año de 2011, y también coautor de la obra Epistemología Jurídica de la editorial Tyrant Leblanc de 2020. En el año 2021 recibió la medalla al mérito docente profesor José Santos Valdés en la modalidad de educación de posgrado por parte del Congreso de la Ciudad de México. Sin más preámbulo, recibamos su participación con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Primero,
dar nuevamente la bienvenida porque me siento muy contento de tener al doctor Salvador Landeros con nosotros presidiendo este acto, de tener al diputado Roberto Briano Borunda, con quien he trabado algunas charlas y hemos platicado. Les recomiendo, si se repite un programa que tuvimos en la televisión, él y yo charlamos sobre estos temas. Por supuesto que felicito a la doctora Lourdes Marlec por la organización de este evento y por su brillante participación y su dedicación al mismo. La mención que merece tener al profesor Héctor Macías Bárcenas con nosotros. Y bueno, empiezo diciendo que mañana, se conmemora un aniversario más del descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. Cada día las ideologías dicen que esto no está bien, que que no tenemos nada que celebrar, etcétera, etcétera. Yo no lo sé. Pero es evidente que fue un rompimiento de un hito, algo que no conocíamos. Y pese a que el navegante genovés no sabía exactamente lo que estaba descubriendo y las vicisitudes que esto engendró, dio la pauta para lo que fue la unión de dos culturas con todos los vicios, etcétera, y es un hecho importantísimo. Así, el derecho espacial parte de hitos importantes. Primero, el derecho espacial parte del fenómeno espacial, y el fenómeno espacial no se entiende sin este momento histórico donde el ser humano decide hacer una exploración del espacio y acercarse a los alcances teóricos aplicados en cuanto, por ejemplo, a orbitar a la Tierra, que fue uno de los hechos más sobresalientes. Poner en órbita a un ser vivo, seres vivos, y después la proeza de poner a la perrita Laika. Poner en el glorioso año de 1961. Muchas cosas buenas pasaron ese año. En ese momento, Yuri Gagarin puede orbitar ese cosmonauta soviético, no ruso, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y 3 años después, la primera mujer, Valentina Tereskova, llevando a cabo esta labor. Los norteamericanos, la decisión del presidente Kennedy, el presidente John F. Kennedy, que es muy querido en México, presidente católico, un presidente, por eso con gran carisma, que fue asesinado brutalmente, pero que él fue el que decidió, dentro de sus facultades como presidente, llevar al hombre a la Luna. Si los soviéticos ya habían puesto a orbitar a seres vivos y habían más o menos hecho un manejo del uso de los satélites artificiales, entonces lo que seguía en esa carrera era llevar al hombre a la Luna. Y se llevó al hombre a la Luna. Y se hicieron varias misiones dentro de este programa Apolo, y después el hombre no regresó a la Luna. Y eso ha dado lugar para muchas especulaciones. Pero algo que sí logramos como un hito importante es orbitar con satélites a la Tierra para los fines que ha hecho el doctor y para muchos otros fines. Y hoy es una realidad. Y en medio de todo esto, nosotros, ustedes, mujeres y hombres jóvenes de la Facultad de Derecho, y quienes están presentes, que agradezco muchas y muchos de mis alumnos, otros de la doctora Marlec y otros más interesados, que agradezco mucho, que se encuentran aquí presentes y allá nos ven en la transmisión, decir que esto es apasionante. Es apasionante escuchar de este fenómeno. Y la pregunta que sigue, ¿y nosotros los abogados qué? ¿El derecho espacial qué? Y bueno, esto es una cosa que nos intriga. Nos intriga y a veces nos acerca. Yo gozo, como el maestro, como el profesor, de tener 50 alumnos inscritos que van todos los días en la mañana. Falta 1 o 2. Hay un enorme interés por lo que estamos diciendo. Y cuando se enteren de esto irán más, seguramente. Pero vamos a dar algunas bases para plantear cuál es nuestro papel. Primero, el conocer el fenómeno técnico, el entender el hecho técnico, el entender lo que sucede es muy importante. Y después ver que el derecho espacial surge en medio de una necesidad, como decía el doctor Landeros, de definir aspectos, por ejemplo, del uso del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes, incluida la Luna. Primera gran determinación, fines pacíficos, de cooperación. Segunda gran determinación, la no apropiación ni reclamo de soberanía. Hitos fundamentales en el aspecto jurídico. ¿Por qué?
porque el espacio ultraterrestre, los cuerpos celestes, incluidos la Luna, son desconocidos para nosotros en muchos aspectos, aún con la tecnología que nos ha dado grandes sorpresas. Las imágenes que tenemos de los Mars, de verdaderamente impresiona esto, impresiona ver a tiempo casi real, la superficie marciana, el ubicar cuestiones que nos intrigan, a mí me intrigan mucho, ver formaciones que parecen hechas por alguien y no de formación natural. No estoy haciéndole aquí publicidad a Maussan, les aseguro que no, pero es intrigante y esa intriga hace que la humanidad se hermane para hacer una exploración y una investigación para fines de la propia humanidad. Nuestro planeta, mala noticia, aunque nosotros no la viviremos, tiene una vida en el tiempo, es finita, y una de las cosas que los humanos hoy nos planteamos es a dónde vamos a migrar o qué alternativas vamos a tener para trasladar a la raza humana a otras dimensiones, a otros ámbitos estelares. Y allí el derecho aeronáutico irrumpió en un momento donde la Guerra Fría generó una tensión. Sí, el doctor ha dicho, y bien ha dicho, que para fines militares el espacio aéreo no se debe utilizar, o no debe utilizarse el espacio aeronáutico ni las órbitas, ni los cuerpos celestes para fines bélicos. Pero ¿saben una mala noticia? Lo han hecho. Los emplazamientos de los misiles en órbitas satelitales es una realidad que generó la tensión brutal entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pensar que se encuentra emplazado un armamento nuclear en un satélite y que decían antes, recuerdo, doctor, el botón, el famoso botón. El botón rojo que daba inicio a una guerra nuclear, donde ya no tenemos que hacerlo desde una plataforma naval, donde no lo tenemos que hacer desde una base, el tema Guantánamo fue superado, sino ahora ya. A eso se le llamó, y recuerdo, la Guerra de las Galaxias. De ahí se inspiró la película. La Guerra de las Galaxias implicaba ya una sofisticación brutal para desde el espacio, desde ultraterrestre, desde las órbitas, desde allí iniciar los ataques o generar la defensa de los escudos nucleares. Y los 5 tratados del espacio, que existen y que están vigentes, tienen alguna relación con salvaguardar esta situación, con generar las condiciones de uso pacífico del espacio ultraterrestre, de promover la cooperación, la investigación para fines para la humanidad, rompiendo esta tensión. Eso fue muy útil. Pero si revisamos los últimos tratados en el tiempo, no atienden a una nueva realidad. La nueva realidad implica hacer otros tratados internacionales que atiendan más ya al uso, más a la cooperación para otros fines, y no solo a la salvaguarda de la paz y la seguridad, sino el aprovechamiento del espacio aéreo y el aprovechamiento de los cuerpos celestes, incluida la Luna. Sí, en el tiempo había un gran presupuesto de los soviéticos para sus programas, había un gran presupuesto de los estadounidenses para sus programas. ¿Saben por qué? Porque era su defensa. Pero dejaron de invertir, esto es una realidad, en los porcentajes en que invertían, porque la Guerra Fría, con la supresión de la Unión Soviética, la Guerra Fría entró a otras dimensiones, pero formalmente terminó. El presupuesto de defensa asociado a la carrera espacial es mucho menor y surge un jugador importante, el sector privado. Y hay una nueva visión. Los países, otros países distintos a los bloques de las entonces potencias hegemónicas, tienen otros intereses. No digamos la India, no digamos China, no digamos muchos países, no digamos México, el papel de México. Y eso no está regulado en los tratados internacionales como nosotros lo requiriéramos, porque es otra visión absoluta. Hoy, por ejemplo, la Agencia Espacial Mexicana, a cargo del doctor Salvador Landeros, promueve, por ejemplo, que en México se establezcan capitales, tengan certeza jurídica para participar en el desarrollo, en la fabricación de los bienes inherentes al espacio ultraterrestre. Y México ha desarrollado, México ya es una realidad en esa parte.
promueve la investigación con instituciones educativas como la UNAM, con el Instituto Politécnico Nacional. Se dan, digamos, programas de incentivos de cooperación con entes como la NASA. Estamos haciendo un buen trabajo. Pero tenemos que aprovechar otras oportunidades, y esas oportunidades demandan del derecho. Y esas oportunidades son las siguientes. Necesitamos que haya capital para realizar una función o participar en la actividad ultraterrestre. ¿En qué? Plataformas de lanzamiento. Hoy los países se disputan, es decir, mi territorio es un punto atractivo como plataforma de lanzamiento. Ya no es solo Cabo Kennedy, Cabo Cañaveral, ya no solo son esos puntos de la Unión Soviética, sino es ahora desde dónde lanzas. Luego, ¿desde dónde preparas el lanzamiento? Porque los lanzamientos, no sé si recuerdan la plática del doctor Salicrup, los videos, los lanzamientos son procesos verdaderamente complejos. ¿Cuántas veces antes de hacer un lanzamiento se tiene que reprogramar o abortar los lanzamientos? Entonces, todo esto demanda inversión de capital, entornos jurídicos seguros, y en ese sentido, México y el derecho internacional público y el derecho internacional privado se encuentran rezagados. Porque, por ejemplo, tenemos un convenio de Ciudad del Cabo, Cape Town Convention, y sus 4 protocolos, sobre las garantías para invertir. Porque hay una nueva realidad, me apena mucho decirlo, pero es la realidad. Quienes hoy demandan garantías jurídicas son los entes particulares, los inversores, los capitales, los financistas. Y estos financistas van a donde su dinero es más seguro. Y lo digo con toda conciencia de lo que voy a decir. Van a donde su dinero les genere más utilidad. Porque si bien tienen una enorme inquietud por aprovechar el espacio ultraterrestre, turismo espacial, por ejemplo, quien pagaría millones por ir a orbitar la Tierra o para llegar a la Luna, imaginen, tienen los capitales, cierto es, pero necesitamos la infraestructura. Y México es estado parte del Cape Town Convention, del Convenio de Ciudad del Cabo. Pero México, al ratificar este tratado y sus protocolos, cometió un grave error. Porque México estableció, déjeme explicarlos en términos jurídicos, estableció que alguien que financia en México un programa de esta naturaleza, y si existen condiciones para el sujeto financiado, que pueden ser otros particulares de capital mexicano, que tengan interés en desarrollar sus proyectos, etcétera, pero si existe algún incumplimiento y hay que salvaguardar los recursos financiados, entonces tengas que ir a un juicio ante los tribunales del Estado mexicano. Y a priori ustedes dirían, doctor Rodríguez, eso debe ser así. Yo les digo no. No, porque el financiamiento está sujeto a una serie de contratos privados. Y los contratos privados tienen cláusulas de cumplimiento y cláusulas consecuentes de los incumplimientos. Si se incumple porque tenemos un programa y no tuvimos digamos, la preocupación, la ocupación para desarrollarlo y el programa fracasa y los equipos financiados tienen que retornar, que retornen, ¿no les parece? No, pero tenemos que ir a un juicio. El artículo 14, segundo párrafo de la Constitución dice que nadie puede ser privado de la vida, la libertad, papeles, propiedades o derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se me acabó el aire. Así dice. Pero eso se lo dice al Estado. El Estado es el que no nos puede privar de las propiedades o los derechos. Eso no se le dice de particular a particular, o sea, no se puede judicializar algo que está pactado en un contrato. Lo que está pactado en un contrato, sobre todo en un contrato internacional, derecho internacional privado, se debe cumplir. Y si hay un estado de incumplimiento, ojalá no, se tiene que retornar a los equipos que son de alto valor. Y México no ratificó debidamente el Cape Town Convention. Por lo tanto, no existe para los financistas, he platicado con ellos, no existe la certeza jurídica para invertir en México cabal y plenamente como sí lo harían en la India, como sí lo harían en otros países. Entonces necesitamos revisar nuestro marco jurídico
Nuestras respuestas a los tratados internacionales existentes, el Cape Town Convention es unos tratados diferentes a los 5 tratados del espacio, más enfocados su protocolo 4 a temas de negocios, hay que decirlo así, porque el doctor y seguramente el diputado Briano Borunda hablará de lo que esperamos hacer en la Luna y en otros cuerpos celestes, por ejemplo, la minería espacial. Ojalá encontremos oro, no encontremos, y eso hay que traerlo a la Tierra, porque será más barato, fíjense lo que les digo, será más barato traer metales o traer productos mineros de la Luna que seguirlos buscando en la Tierra. Y eso es muy atractivo para el capital, entenderán. ¿Quién podrá ir a hacer esa actividad? Quien haya invertido y haya establecido las condiciones de certeza jurídica en su territorio y quien se alinee con los tratados existentes. Y también otra cuestión necesaria, la Oficina de las Naciones Unidas para el Espacio, pues tiene que promover, hay una serie de críticas a la ONU se encuentra en crisis en este momento por muchas razones. El ataque de Hamas, la reacción israelí, la guerra en Ucrania y Rusia y el papel de la ONU en el tema espacial. No podemos seguir viviendo con los 5 tratados del espacio, porque los 5 tratados del espacio, siendo, reconozco, quizá vigentes para los temas de seguridad, aprovechamiento y reglas de uso, incluso registro de equipos o rescate, no son en ninguna manera suficientes. Se requieren nuevos tratados internacionales que reconozcan el papel de los inversores, que reconozcan el papel de los estados, porque los 5 tratados del espacio, aunque abarcan a toda la humanidad, fueron en el fondo tratados bilaterales. Fueron tratados bilaterales que se legitimaron por ser multilaterales, porque eran bloques. Fueron tratados de la propuesta soviética y o estadounidense y no reflejan los intereses de los demás países. No reflejan los intereses de México, en forma alguna no. Esperamos que haya una convocatoria en la conferencia diplomática y los estados tienen que empujarla para que en una nueva conferencia diplomática se rediseñe este nuevo elemento que no era conocido. En preparación y augurando que el tiempo me pueda alcanzar, tengo que decir algo más, porque además ya viene el tiempo. Tengo que decir algo más. El derecho espacial se plantea un reto importante. No le quiero quitar el speech al diputado porque es de él, pero se plantean nuevos retos. Y uno de ellos, el primero, y lo digo en esta universidad, y lo dije en Relaciones Exteriores, es generar el proceso de divorcio del derecho espacial del derecho aeronáutico. Sí, así. Porque nosotros hemos estudiado y vemos los libros de todo el mundo. Créanme que he estado en muchos países del mundo y lo primero que hacía era llegar a las librerías para ver qué novedades había en el derecho aeronáutico. Generalmente ustedes encuentran libros que dicen derecho aeronáutico y espacial. Hablemos mucho del derecho aeronáutico y poco del derecho espacial. O casi nada del derecho espacial. O nada del derecho espacial. Y el derecho espacial requiere una independencia, requiere separarse para desarrollarse porque es algo diferente. Les dije a ustedes, y ustedes son testigos, son 2 materias en una. La tira de materia dice derecho aeronáutico y espacial, es como decir derecho agrario y derecho al trabajo, son 2 cosas diferentes. En la medida que no separemos al derecho aeronáutico, en esa medida no lo vamos a dejar prosperar. Y para ello necesitamos tesis, necesitamos investigación, necesitamos acercamiento al fenómeno práctico, cooperación. Y eso en buena medida es lo que estamos haciendo. Por eso felicito al seminario, felicito a la facultad y felicito al Presidium y a todos los que han participado y les felicito a ustedes por estar aquí escuchando novedades que muy seguramente en otras materias no las escuchan. Muchas gracias. ¿Cuánto? Agradecemos la participación del doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, catedrático de la facultad. Continuamos con nuestra siguiente participación por parte del licenciado Héctor Macías Bárcenas, quien ha sido abogado de la empresa aérea Aeroméxico por 11 años. Asimismo, es gerente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, dirigiendo a más de 38 empresas aéreas que realizaron sus servicios en y a México, tanto de manera nacional como extranjera. Jefe de Transporte Aéreo Internacional en la Dirección de Aeronáutica Civil, ahora AFAC, por sus siglas, Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, conduciendo la política internacional de la aviación mexicana. Asesoró también los convenios bilaterales
de servicios aéreos con los países donde realizan vuelos las empresas aéreas mexicanas al extranjero y las extranjeras que vuelan a México. Es también asesor de la Comisión de Transporte del Senado de la República en la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari, así como jefe de Reglamentación y Asuntos IATA en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Fue también autor del establecimiento del BSP, Bank Settlement Plan de la IATA, y boleto único en México de las empresas aéreas. Fue también miembro asesor de la delegación mexicana ante la OASI, Organización Internacional de Aviación Civil, en Montreal, Canadá. Miembro registrado de la Comunidad Aeronáutica de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial, órgano especializado de la ONU. Así también ha sido miembro de ALADA, la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial. Instructor en la materia para ASPA, Sindicato de Pilotos de Aviación en México, y actualmente es presidente del Consejo de Museos Aeronáuticos Mexicanos, Asociación Civil, miembro de la Comisión Interamericana de Juristas Expertos en Derecho Aéreo y Espacial, miembro fundador y expositor de la Asociación Mundial de Abogados de Aeropuertos, licenciado en Derecho Litigante, profesor catedrático de la materia de Derecho Aeronáutico y Espacial en la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, director jurídico del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, y escribe artículos sobre la materia en revistas y periódicos. Participa impartiendo conferencias en seminarios y congresos sobre la materia, asesor jurídico externo de empresas de aviación nacionales y extranjeras y a despachos de abogados. También es autor de libros como Marco Jurídico de la Seguridad Aeronáutica y Derecho Aeroportuario, y el tercero de Introducción al Estudio del Derecho Aeronáutico. Sin más preámbulos, iniciemos su participación recibiéndolo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Me honra participar en este evento en compañía de los ilustres participantes, ¿verdad? Y en dirección, ¿verdad?, del Seminario de Derecho Internacional, la presencia importante del director de la Agencia Espacial Mexicana, el señor diputado que nos acompaña, mi compañero y amigo Rogelio Rodríguez, que destaca en su labor en nuestra universidad, ¿verdad? No me queda más que hacer agregados a todo lo que se dijo. No quiero abusar del valioso tiempo de este evento y solo quiero aclarar a los jóvenes estudiantes, ¿verdad?, de que cómo es que se inicia el derecho aeronáutico, pues de dónde sale, cómo es que surge. Bueno, tan sencillo, con todas las bondades que nos ha ofrecido la exploración científica al espacio ultraterrestre. Si recordamos hechos notorios, ¿verdad?, que dio lugar a la carrera espacial, la competencia de esa carrera espacial entre Rusia y los Estados Unidos. Estamos hablando inicialmente de la perrita Laika, fue transbordada, ¿verdad?, en un satélite ruso en 1957, ¿verdad? Y a su vez el uso de otro satélite por parte de la Estados Unidos, llevando al chimpancé Euros en 1958. Estos hechos notorios dieron lugar en su origen, ¿verdad?, y la secuencia que se llevó a cabo de estas investigaciones del espacio ultraterrestre ha dado bondades muy específicas y definitivamente en beneficio de la humanidad. De hecho, los principios jurídicos que rigen uno de los tratados internacionales, ¿verdad?, nos define que el beneficio es a la humanidad. Aquí estamos hablando de dos partes: la humanidad y los cuerpos celestes, el espacio y el cuerpo celestes. De las bondades que el señor director de la Agencia Espacial nos ha relatado, ¿verdad?, y que en la actualidad en el pasado y en la actualidad estamos hablando de que la exploración científica se
ha considerado que anda rondando en 35 billones de dólares. ¿Sí? Estamos hablando de una cuestión económica importante para nuestro haber del conocimiento científico en este renglón. Decía yo que cómo surge. Estos hechos claros, científicos, dieron lugar a una actividad. Esta actividad tuvo que ser regulada y debidamente conducida por parte del derecho. ¿Cómo? Pues a través de los instrumentos que el doctor Rodríguez nos acaba de mencionar, que se conoce como el Juris Spatialis, el Corpus Juris Spatialis. Es una ley fundamental, es un instrumento fundamental para la exploración científica del espacio ultraterrestre. No hay más que una intención mundial de haber celebrado estos tratados en beneficio de la humanidad, que costó mucho trabajo. Si vemos la secuencia entre años, entre un instrumento y otro, estamos viendo que es tremendo, por tal vez, yo le digo, un celo de los estados, ¿verdad?, de soberanía de los estados, que implican tomar decisiones de una publicación de instrumentos internacionales en nuestros países, ¿verdad?, basado en el convenio de, ¿se acuerdan? El convenio de Viena, ¿verdad?, que establece en el artículo 26, ¿verdad?, ¿verdad?, en la aplicación de los tratados, ¿verdad?, de estos tratados de buena fe, ¿verdad? Entonces tenemos que esta actividad tuvo que ser normada con estos instrumentos que son el instrumento fundamental, ¿verdad?, de la relación jurídica internacional para la exploración científica, ¿verdad? Entonces, ahí está puesto esta secuencia que ha sucedido en la historia de la humanidad y que felizmente rigen. Sin embargo, también como se ha citado, existen todavía una serie de situaciones pendientes que tienen que regularse. Por eso digo que la ley fundamental es el instrumento importante para que se regule y se lleve a cabo esta exploración científica y estos nuevos fenómenos que aparecen en estricto apego al derecho, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Estamos hablando de que actualmente se ha despertado un comercio internacional satelital, ¿verdad?, que lamentablemente pues ha surgido en forma desmedida, que no está basado como debería ser, en un tratado multilateral. Estamos hablando de varios propietarios de satélites, ¿verdad?, que realmente ha habido una actuación de ciertos estados, ¿verdad?, donde funcionan estos propietarios de los satélites, ¿verdad? Y estamos hablando, podría mencionar, aquí lo tengo escrito, de empresas como son Landsat, Planet, RapidScat, Source, QuickSat, Starlink, OneWeb y Kuiper, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Hay un interés dentro de esta bondad que nos ha dado la exploración científica del espacio ultraterrestre, que es el Internet, que vivimos cotidianamente con el celular. Depende de un satélite, del funcionamiento de un satélite, ¿sí? No podemos, la derivación científica que nos ha legado, ¿verdad?, y no se diga, pues la inteligencia artificial, ¿verdad?, y ahora se mandan al espacio ultraterrestre no solo astronautas, ahorita ya por esta ciencia, de este desarrollo de la ciencia, ya se llevan robots, ¿verdad? Ahí están las últimas exploraciones por parte de la NASA, ¿verdad? Y esta relación que tiene por ejemplo, la NASA con empresas particulares, no está debidamente reglamentada, está custodiada definitivamente por los gobiernos, donde se llevan a cabo estas exploraciones, sin tener en cuenta que, como lo dije al principio, y lo establecen los tratados internacionales, es en beneficio de la humanidad. Hay una situación tremenda
situación actual, diría yo, comercial en el espacio aéreo, basado en estos satélites, ¿verdad? En la utilización. De hecho, hay contiendas de este tipo entre empresas privadas, juicios ya a nivel federal. El derecho espacial contempla la cuestión definitivamente basado en la referencia federal, y en todas partes de la Tierra, por mínimos que sea, ha habido diferencias. No hay tiempo para yo citarles un juicio de lo interesante y cómo han estos juzgados federales en los otros países determinado una solución a los conflictos. Es importante que todas estas actividades, todas estas situaciones de la modernidad de la exploración científica del espacio terrestre deben estar basadas sobre un tratado multilateral. Y decía yo que estos múltiples satélites que estamos hablando de 7.500 satélites actualmente rondando en su órbita geoestacionaria, y su intención ha sido actualmente el uso de Internet y tratar de competir, a ver quién da mejores condiciones. Y lamentablemente estos satélites tienen su tiempo y componen una basura espacial. Y también me refiero que esa basura espacial tiene que ser regulada, no está regulada por un tratado multilateral. Es decir, debe regularse en nuestra nueva era espacial todo lo relativo a este comercio espacial de satélites. Segundo, debe regularse la basura espacial, porque los satélites tienen, como digo, cierta vida, y se convierten en basura. Y están viajando 35 kilómetros por hora, imagínense, en el espacio, que puede ser un peligro constante. Todos los bienes que nos pueden derivar, ¿verdad? El espacio y los cuerpos celestes deben ser regulados. Ya hay participación de países que ya están hablando de qué hacer, colonizar en ciertas áreas, hacer uso de ciertos materiales, ¿verdad? Naturales, ¿verdad? En caso de que en la tierra fallase los alimentos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que tener una visión de regular, de consenso legal, ¿verdad? Que debe establecerse en tratados multilaterales. También tenemos, por último, quiero mencionar algo importante. Se mencionó también la cuestión bélica de Rusia, Ucrania, ahora con Israel, ¿verdad? Con estos territorios adherentes a su territorio. Y tenemos que tener en mente que Israel tiene exploración científica al espacio ultraterrestre, ¿verdad? Tiene como la China, la India, Corea, todos estos países están haciendo una incursión, y también se debe contemplar que el uso del espacio no puede ser, de acuerdo al Tratado de Principios Generales que rigen la exploración científica en el espacio y la Luna, debe regularse esa intención bélica del uso de armas en el espacio. Debe establecerse un tratado multilateral también importantísimo en nuestros días, y lo estamos viendo que se están utilizando estos drones. Rusia ha usado drones con armas de destrucción masiva. Señores, compañeros, amigos, ilustres visitantes, pues tenemos mucho que hacer por delante. El derecho espacial es actual. El derecho espacial exige como ley, los instrumentos internacionales que lo rigen, como ley fundamental, ¿verdad? Debe estar a la par del desarrollo económico, social, humano, ¿verdad?, del mundo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Héctor Macías Bárcenas, catedrático de la Facultad de Derecho. Continuamos con nuestra siguiente ponente, quien es la doctora Lourdes Marlec Ríos Nava, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM en el año 2000.
doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal desde 2023. Catedrática definitiva por oposición de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM desde el 19 de noviembre de 2015. Cuenta con 23 años de docencia en la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo las cátedras de Derecho Internacional Público y Privado. Actualmente es profesora de carrera de medio tiempo. Fue consejera técnica de la Facultad de Derecho de la UNAM de 2018 a 2022 en representación de los profesores de Derecho Internacional. Se encuentra doctorando por la Universidad de Salamanca de 2018 a la fecha. Es encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM desde el año de 2020 a la fecha. También es conductora del programa de radio El Derecho Internacional en sus relaciones públicas y privadas, transmitido por el canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Ha escrito diversos capítulos de libros como el de Derecho Marítimo, editado por la UNAM y la CEMAR, Coronavirus, pandemia desde una perspectiva jurídica, filosófica y económica, título de capítulo Repercusiones del COVID en el Derecho Internacional, editado por la Coordinación Editorial de la Facultad, entregado el 17 de febrero de 2021. 10 años de la Reforma de Derechos Humanos, editado por la Facultad de Derecho de la UNAM y por el Instituto Matías Romero, o Tratados Internacionales Más Importantes, editado por la Facultad de Derecho de la UNAM y por el Instituto Matías Romero. Ha sido conferencista en foros nacionales e internacionales, así como tutora y jueza de moot courts en materia de derecho espacial y de derechos humanos como Faculty Advisor. También es asesora de tesis y tesinas y tutora de alumnos de excelencia en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibamos pues su participación con un fuerte aplauso. Muy bien, viendo que tenemos 15 minutos, como lo comentábamos, pues vamos a comenzar. Decía ya José Luis Borges, si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Hay muchas cosas que hablar sobre este tema del derecho espacial a la luz del marco de la Semana Mundial del Espacio que ha instituido la Organización de las Naciones Unidas y que obviamente nos debe acercar, porque ya se ha mencionado, pues es de gran importancia para la vida pues del Estado. Tan es así que incluso pues provocó una reforma el 30 de marzo del 2023, que de seguro el diputado nos va a hablar de ella porque es pues uno de los promotores de la misma, que se reformaron los artículos 28 y 73 de la Constitución Política, pues logrando reconocer esta regulación de las actividades del espacio ultraterrestre como pues área estratégica, obviamente, de pues nuestro Estado mexicano. Entonces, y esto pues a la luz de que la ONU determinó que cada uno de los estados debía legislar en materia interna, sobre todo porque las actividades en el espacio pues abarcan ciertas cuestiones de carácter económico, de carácter pues incluso social, como las telecomunicaciones y muchos aspectos de los que hablaremos. Mi intervención, y por el corto tiempo, se dividirá en 3 partes. Hablaré del marco teórico, hablaré también del régimen jurídico del espacio y bueno, de los aspectos que tenemos en la actualidad. En el marco teórico, bueno, tendremos que hablar del derecho espacial, pero ¿cuándo surge y cuál es su importancia? Primero, aquí tendremos que decir que es una rama del derecho internacional, pero ha tenido diferentes acepciones. Es conocida como derecho aeronáutico, derecho cosmonáutico, derecho cósmico, derecho ultraterrestre, derecho interplanetario, derecho internacional del espacio, pero bueno, es el derecho del espacio exterior o el derecho del espacio universal. Esto diferentes autores utilizándolo, pero sobre todo para que nosotros reconozcamos esta rama del derecho internacional que, como bien dijo nuestro querido doctor Rogelio, pues es una rama del derecho que debe tener autonomía porque por su gran naturaleza. Sí la encontramos dentro del derecho internacional porque son los estados los que se han preocupado en un principio por esta explotación del espacio ultraterrestre, pero actualmente vemos
como otros agentes están participando como agencias espaciales, tanto estatales como regionales, como la de América y el Caribe, o como la europea, pero también capitales privados como Elon Musk o Jeff Bezos, como veremos en un momento. ¿Qué pasa con esta rama del derecho? Es incluso una rama que la integramos al derecho internacional porque existe un corpus juris specialis, como bien comentó el doctor Héctor Macías Bárcenas, que pues nos ocupa y que está integrado por esos 5 tratados de los que habló el doctor Rogelio, y esta gran actividad, como nos menciona incluso el doctor Salvador Landeros, que incluso él pues es la cabeza de nuestra Agencia Espacial Mexicana, que como vemos entonces toma una gran importancia. Pero ¿qué pasa con esta situación y qué pasa con el espacio? No se han puesto de acuerdo todavía, y esto es algo que sí comentamos y que decía el doctor Rogelio, cómo se interrelaciona el derecho aeroespacial y el derecho aeronáutico, del cual pues son grandes especialistas el doctor Héctor como el doctor Rogelio, y aquí entonces tendremos que hablar que los estados no se han puesto de acuerdo en dónde inicia este espacio exterior. Entonces hay varias escuelas, aquí podemos hablar de pues que antes se consideraba que llegaba el espacio aéreo hasta donde podía navegar una aeronave y donde el ser humano podía subsistir sin ningún artefacto o medios artificiales. La segunda escuela pues nos hablaba de que los objetos espaciales van a estar en este lugar, y Rusia en específico fijó como 110 kilómetros como el límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Ahora, ¿pero qué pasa con ese espacio? ¿Para qué se utiliza y por qué vemos tanta urgencia de los estados por regularlo? Aquí hablaremos incluso de la órbita geoestacionaria, donde sabemos que se colocan los satélites, que hoy yo veo que incluso muchos de ustedes tienen el teléfono en la mano, están en clase por Zoom en este momento, están en una conferencia, están aquí, están contestándole a alguien un mensaje, están recibiendo mensajes. ¿Qué haríamos sin los satélites? Esto no lo podríamos imaginar, incluso decimos, es que tenemos celulitis, todos tenemos celulitis porque no podemos vivir sin el celular. Pero esto incursiona en otras áreas como la ganadería, como el clima, pues tenemos ahora un huracán que se encuentra en Jalisco, y esto lo podemos ver vía satélite. Podemos ver incluso las zonas, por ejemplo, que se pueden relacionar con la ganadería, y también con la agricultura, estos cambios que se han tenido climáticos que podemos ver aquí. Pero bueno, ¿de quién es el espacio? Pues de todos y de nadie. Y esto lo diría Grocio, esto lo tenemos como un res communis, que sería de la comunidad internacional, este término latino, utilizado en el derecho marítimo, ¿se acuerdan cuando se habló de la libertad de los mares? Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Es patrimonio común de la humanidad, ya se mencionó, tiene ciertas características y principios, pero ¿cuáles son las características de este derecho espacial que comentamos? Este derecho es denominado, y es parte del derecho denominado derecho general, y tiene pues las siguientes características. En primer lugar, veremos que es pues universal, es decir, aquí veremos que todos los estados están interesados en regular el espacio y las actividades que ahí suceden, como hemos comentado. Es la segunda característica, la internacionalidad. ¿Por qué? Porque decíamos, el derecho espacial está plasmado en tratados internacionales, previsibilidad, esos tratados han quedado superados, como bien dijo el doctor Rogelio, porque pues la tecnología nos ha avanzado. Muchos de estos tratados, bueno, en su mayoría son de 1960, esos años en los que todos sabemos, había pues una guerra por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, a la par, bueno, teníamos esta pues gran necesidad que, como bien dijo el doctor Rogelio, estábamos esperando que se apretara el botón, ¿no? Entonces, justamente, pues teníamos miedo, y incluso hay algunas canciones al respecto, ¿no? De que quién podrá apretar el botón, y todos vivían en un pánico porque pues podrían morir. Y pues la previsibilidad, que es una característica de este derecho, pues será pues que se incorporen nuevas tecnologías en estos tratados internacionales, y la integridad, ya que pertenece a todos los estados, su exploración. ¿Cuál es su antecedente?
obviamente del derecho espacial, y lo vemos en la literatura, incluso vemos como Joseph Kepler en 1634, en su libro Somnium, narra cómo un mortal es trasladado a la Luna, o John Wilkins en 1640 escribió El mundo en la Luna. Cyrano de Bergerac en 1649 y 1652 relató un viaje a la Luna y al Sol mediante un carro de hierro impulsado por imanes y una caja inducida con pólvora. Hoy vemos esto y decimos, bueno, ay, eso que decía, ¿no? Pero incluso con Julio Verne en De la Tierra a la Luna, claro que en ese momento, imaginemos 1865 cuando fue publicado, pues las personas lo veían completamente lejano, y hoy podemos ver robots en Marte, podemos ver a estos telescopios en la Estación Espacial Internacional. Pero bueno, ¿qué pasa con los estados? Comienzan a unirse, tenemos en 1865 la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y bueno, y comienza esta carrera espacial. Obviamente inicia el primer satélite lanzado al espacio, que fue el Sputnik 1 por la anterior o la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el Sputnik 2 ya se comentó, pues con la perita laica que estuvo en el espacio, que fue pues importante, porque imagínense pues un ser humano que obviamente lo triste de esto es, con los derechos ahora que se habla de los animales, pues murió en el intento por el sobrecalentamiento, y esto es pues terrible, pero fue pues un gran paso. Estados Unidos en 1958 lanzó su primer satélite llamado Explorador. Y tenemos así, bueno, que la Organización de las Naciones Unidas pues dice, bueno, es necesario que nos unamos, y se creó la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre en 1958, porque los estados tenían esta gran inquietud al respecto. Por otra parte, bueno, y tendríamos que decir obviamente pues el Apolo 11, que sí se comentó la llegada del hombre a la Luna en el 69, y que sí existió, que sí no hay una gran controversia, pero obviamente es algo que nos ocupa. Actualmente tenemos jóvenes, y ya lo dijimos, agencias espaciales como la europea, estados que están muy preocupados por ello, como China, como la India, como incluso Italia, que también tiene su estación espacial, y muchos estados al respecto. Pero ¿qué pasa con los tratados? Me quedan 5 minutos y hablaré que, bueno, los tratados, si bien es cierto, están antiguos, pero sí mantienen ciertos principios muy importantes, como el Tratado sobre los Espacios, sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, del que se mencionó incluso ayer mucho por los dos equipos que participaron en esta simulación jurídica que tuvimos el día de ayer. Pues vemos que tiene una gran importancia, marca ciertos principios como la exploración, que debe ser con fines pacíficos, el principio de la igualdad, y que no serán objeto de apropiación y reivindicación ni los cuerpos celestes, y que bueno, tiene estas características, y los estados deberán ser responsables de todas las actividades de la Luna. Pero vienen otras actividades para los acuerdos, como el acuerdo de salvamento de los astronautas, incluso se dice que ellos representan a la humanidad, y la responsabilidad en el otro acuerdo sobre los daños causados sobre objetos espaciales, que esto lo vemos como muy lejano, pero con los satélites que están en el espacio, pues vemos que estos pueden chocar, y esto ya sucedió en una ocasión. Pero bueno, el convenio sobre el registro de los objetos lanzados, que incluso ayer pues era una gran discusión entre los árbitros que integraron este panel arbitral, que obviamente se decía, bueno, es que están registrados, y el registro lo tenía Alfa y Beta, estos estados que se crearon. Pero bueno, ¿qué pasa, jóvenes, con los principios? Pues que son como este principio sobre la investigación, pero en beneficio de toda la comunidad internacional en el plano de igualdad, pero sobre todo que los estados deben de dar estos grandes avances en favor de la humanidad. Como comentamos, ¿qué haríamos sin nosotros, sin los satélites? Hay incluso sobre la teleobservancia, que incluso se hablaba de que los estados podrían tener estos satélites, pero que no tuvieran armas nucleares, y bueno, esto también fue algo que se estableció. Estos 5 tratados y las declaraciones pues establecen el marco jurídico, pero ¿qué pasa en los aspectos que tenemos alrededor? Tenemos telescopios, como ya se comentó, tenemos esta órbita geoestacionaria donde se colocan los satélites, pero es un recurso
que también se está extinguiendo. Ahí están sucediendo cosas importantes como basura internacional, que ahí se tendrá que establecer un tratado que no hay, que no existe, para la recuperación de muchos de estos satélites que están muertos, que ya no tienen vida y que están ahí, que se deberán recuperar. Incluso pues se habla de que hay inversiones particulares o privadas que quieren hablar al respecto. Tenemos otra cuestión sobre la Estación Espacial Internacional, que pues está integrada por 16 estados, pero tiene un marco jurídico, un acuerdo especial, pero tendrá que renovarse. China, que dice, bueno, ya no quiero estar aquí, necesito mi propia estación espacial, la creó y la puso en órbita en el 2021. Y tenemos otros aspectos como el turismo espacial, y ahí tendremos como en el 2001 fue el primer viaje del estadounidense Dennis Tito, que pagó $20 millones por este viaje. Después se dieron otros viajes importantes, la primera mujer en el 2006, pero vemos que es necesario regular el turismo espacial, sobre todo para la seguridad de estas personas. En el caso de medicina espacial, pues tenemos que esta área que ya nos habló el doctor Sally Krube el primer día de nuestras actividades el miércoles, y la exploración del espacio exterior ahora en capitales privados. Ahí tendríamos que hablar obviamente de pues el observatorio de Chandra de la ONU, de la NASA de 1999, y nuevas tecnologías como el caso de Aerocrew 12AB, que ahí tendríamos como una caja de zapatos fue lanzada al espacio con el objeto de buscar nuevas estrellas, y ciertos aspectos, me queda un minuto, que tendremos que ver. Obviamente tendremos algo importante como el capital privado, tenemos SpaceX de nuestro gran, Elon Musk, pero también tendríamos que hablar de Jeff Bezos en ese caso, en Blue Origin. ¿Qué pasa con esta situación? Tenemos capitales privados que pues se tendrá que regular su participación en el espacio, y sobre todo pues que se crean nuevas situaciones como, y aquí diré dos aspectos, un telescopio detectó dióxido de carbono en la Luna. Tenemos a China pues en la Luna, que pues habla de energía nuclear, que será la base de esa estación que se está colocando en China. Y bueno, dos aspectos: derecho de propiedad intelectual, una gran empresa que es Prada, que tiene pues haciendo o elaborando los uniformes de los astronautas, y que en la misión de Artemis para el 2025 llevará estos trajes espaciales con el logo de Prada, y ahí tendremos derechos de propiedad intelectual, tenemos derechos de propiedad de derechos de autor que estarán ahí regidos. ¿Qué pasa con este derecho? Pues que debe ponerse al día, y que pues obviamente nos está alcanzando el destino, como decíamos por ahí. Si viéramos realmente el universo, tal vez entenderíamos el mismo. Esto lo dijo José Luis Borges. Muchas gracias, jóvenes. Agradecemos la participación de la doctora Lourdes Marlec Ríos, catedrática de la Facultad de Derecho y directora del Seminario de Derecho Internacional de esta misma facultad. Para cerrar con broche de oro esta mesa redonda, contamos con la participación del diputado federal Jesús Roberto Briano Borunda. El diputado Briano Borunda es técnico informático por la Universidad Tecnológica de Chihuahua, en donde es creador del emblema y eslogan de dicha universidad. Destaca su formación en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Realizó la tesis de pregrado sobre la mejora mecánica de las adiciones de aleación de aluminio de nanopartículas de óxido de cerio con el doctor Roberto Martínez. Actualmente se desempeña como diputado federal. Es secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como integrante de las comisiones de Economía, Competitividad y Comercio y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El diputado Briano Borunda es, además, promovente de la iniciativa de reforma constitucional en materia de actividades espaciales, con lo cual tenemos que tiene un currículum bastante amplio en esta materia. Recibámoslo pues con un fuerte aplauso.
Gracias. Agradezco al doctor Salvador Landeros, al doctor Rogelio Rodríguez, a la doctora Lourdes Marlec y al doctor Héctor Macías. Muchas gracias, es un honor estar compartiendo esta mesa con ustedes. Y me estoy dando cuenta que hay muchas mujeres aquí en este panel y eso la verdad me da mucho gusto porque estos temas es muy emblemático de que solamente los caballeros les interesa, pero ya veo que muchas mujeres están interesadas en temas espaciales, tan es así que sí, creo que tienen Instagram todas ustedes, ¿no? Pueden checar el perfil de Katia Chazarreta. Ella hace poquito, yo creo ayer, subió un reel donde está apoyando esta reforma constitucional y espero que la estén siguiendo porque ella sube muy seguido estatus de cómo va la reforma. Lo que yo les voy a platicar es la experiencia que hemos tenido con esta reforma constitucional en lo que es la Cámara de Diputados y cómo va ahorita en la Cámara de Senadores. La verdad, no sé, para muchos de ustedes hacer una ley por fuera piensan que es muy fácil, pero ya estando dentro es muy complicado poder hacer una ley. Y esta ley es una ley constitucional, todavía se sube el nivel de dificultad de poderla consagrar. Y aparte, que es un tema muy difícil, muy técnico y aparte nuevo, que eso fue yo creo la primera barrera que yo me topé con muchos de mis compañeros, el tratar este tema de las actividades del espacio ultraterrestre, porque ese nombre hace que se entienda otra cosa. Entonces me confundían con Jaime Maussan, pero obviamente ya les explicaba que no, o sea, es un término legal que al momento de traducirlo del inglés al español, así se denomina, es actividades del espacio ultraterrestre. Ya ellos poco a poco fueron socializando la idea, fueron entendiendo la importancia de lo que es tener un marco regulatorio para estas actividades, ya que México es uno de los países estratégicamente bendecidos porque tenemos Estados Unidos como vecino y yo creo que es el primer consumidor de actividades espaciales. Entonces México no puede quedarse atrás, no puede dejar atrás esta oportunidad y dejar de solo ser un solo maquilador, mano de obra para poder proveer a Estados Unidos, sino que también nosotros tenemos la capacidad de generar nuestra propia tecnología espacial y es lo que nosotros estamos buscando con esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional viene de una tesis doctoral del doctor en Derecho López Velarde. Él nos la presentó y nosotros la acogimos y empezamos a impulsarla. Tiene más de 5 años esta ley, porque una compañera anterior de la legislatura pasada, la exdiputada federal Maribel del Estado de Hidalgo, fue la primera que la impulsó, pero lamentablemente no la pudo concretar, así que yo la retomé y me dediqué a la tarea de poder hacer eso. Lo difícil es socializarlo con las personas que no entienden este tema y muchas veces no relacionan el espacio con el derecho. Entonces es algo que también teníamos que empezar a socializarlo y el doctor López Velarde nos ayudó bastante. Ahorita está en el Senado, hay una minuta, ahorita les voy a pasar un QR, si quieren ahorita lo pueden escanear para que bajen la minuta que está en el Senado y lo puedan leer y puedan estarla monitoreando y que nos ayuden ahí a impulsarla con sus profesores y en redes sociales que la compartan para que ya más senadores, al igual que en la Cámara de Diputados, hemos hecho un trabajo también muy arduo con los senadores en socializarla, porque también muchos senadores al momento de escucharla veían que sí era algo muy fuera de su tema. Entonces sí te tienes que sentar con ellos una hora explicándoles muy bien el tema y eso creo fue lo que nos costó más trabajo, empezar a bajar el lenguaje técnico al lenguaje un poquito más coloquial para que lo entendieran y vieran los beneficios que tiene, porque la economía espacial ahorita tiene una proyección para el 2040 de $1 trillón. Entonces, eso obviamente México no lo puede dejar atrás y no se puede quedar fuera de este gran mercado, porque tiene el potencial. Hay muchos estudiantes de aquí de la UNAM
aquí de PEU, que me han dicho que no se quieren ir a otros países, porque sí es muy tentativo irse a otros países para desarrollar su talento. Ellos se quieren quedar en México y desarrollar la tecnología espacial, y es por eso que nosotros estamos haciendo esfuerzos para que México ya regule estas actividades y sea un área prioritaria para el desarrollo de México, porque nosotros creemos que solamente así, haciendo un marco regulatorio a las empresas privadas, que es lo que comentaron aquí los panelistas, obviamente se van donde está más seguro su dinero y su inversión, y si México les brinda ese marco jurídico para poder invertir en el área espacial, obviamente van a preferir a México, que ya lo están haciendo, pero obviamente si les damos todavía esta certeza jurídica, ellos van a preferir quedarse aquí en México para poder invertir. Obviamente se genera inversión, y esperemos también que con esta regulación se genere transferencia tecnológica para que México desarrolle su propia tecnología espacial. Les voy a contar nada más el proceso en el que está ahorita. Está la minuta en la Cámara de Senadores. Estamos esperando que la Secretaría de Gobernación la analice y la apruebe para que los senadores ya la suban al Pleno y votarla. Después de que los senadores la aprueben, que esperemos sea pronto, va a los congresos locales por ser una reforma constitucional. Se tiene que votar en los congresos locales y tiene que ser 50+1 para que se pueda aprobar esta reforma constitucional y regresarse al Ejecutivo para que hagan el último análisis y ya lo puedan publicar en el diario oficial de la Federación, y ahora sí ya podría hacerse ley, y es lo que nos falta ahorita. Entonces es un proceso todavía largo, es ir a convencer a los congresos locales también, pero si alguien es de aquí de algún estado diferente a la Ciudad de México, los invitaría a que fueran con sus diputados de los congresos locales y les platicara de esta reforma constitucional que pronto llegará al Congreso, y que lo socialicen y que vean la importancia que es para México y para obviamente el desarrollo de todos ustedes en sus carreras. Ojalá que más estudiantes se interesen en estos temas, porque créeme que es yo creo de los temas que ya nos está alcanzando. Como dijeron los panelistas, son temas que están a la vuelta de la esquina y que debemos ya tomarlos con la seriedad posible, porque sí es bastante el beneficio que nos brinda como mexicanos y aparte como país, para poder acortar la brecha de desigualdad, porque sí, yo creo que de los trabajos o del sector que genera mejores empleos y mejores salarios es el sector espacial. Muchos de mis amigos ingenieros aeroespaciales, la verdad, viven bien, ganan bien, pero ellos lamentablemente a veces se tienen que ir. Pero nosotros queremos que se regresen, repatriar a muchas personas que son talentosos en otros países y que generen esos conocimientos aquí en México. Entonces, hasta ahorita es lo que nosotros estamos trabajando, y ojalá que pronto les tengamos buenas noticias. Y yo creo que sería todo por mi parte, esta pequeña resumen de la experiencia legislativa que hemos tenido, y ahorita les pongo el QR para que bajen la minuta. Y muchas gracias a todos, y encantado de estar aquí y compartirles esta experiencia. Gracias. Muchas gracias, diputado Roberto Briano Borunda. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias, agradecidos con este panel y sobre todo por lo que se ha establecido aquí. Pues yo espero que haya muchas preguntas, porque pues es algo que nos llama mucho la atención. Entonces, sí pediría si nos ayudan, por favor, con levantando su mano, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Dante. Perdón, no tenemos micrófono porque pues no nos lo trajeron, entonces. Sí, en efecto es así, Dante. Estamos viviendo la implementación de un nuevo plan. Tenemos un director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que ha sido muy abierto a estos temas. Creo que lo que digo, cuando alguien dice algo, tiene que presentar las soluciones.
y estoy obligado junto con mis colegas y con la doctora a presentar la propuesta que asumo en este foro, nunca lo había hecho, la responsabilidad de hacer la propuesta, porque cuando alguien dice, oiga, hay que hacer esto, hay que presentarlo. Entonces hay que presentar en el mapa curricular una nueva materia. Aprovechando tu pregunta, quiero decir algo porque mientras hablaba yo a veces me confundo. Reconozco que he estado confundido con el tema de la regulación tarifaria de los aeropuertos porque no se habla de otra cosa que esto en México. Pero la confusión debemos erradicarla a partir de esto. El espacio aéreo, así genéricamente antes era motivo de contemplación o para respirar. Después lo utilizamos para navegar con los globos aerostáticos. Después vinieron otro tipo de aeronaves. Después fuimos al tema ultraterrestre, sobre todo con la orbitación de satélites artificiales. Después visitamos o llegamos, tanto con tecnología como en presencia física, a otros cuerpos celestes. Y en ese camino ha habido una confusión, porque los derechos se han desarrollado, las actividades a saber son las siguientes. En el derecho ya no es aéreo, ahora hay el derecho aeronáutico, donde ya lo supera el derecho aeroportuario. Hay quien habla más del derecho aeroportuario, ¿por qué creen? Porque hay más dinero. Y el derecho espacial, al derecho ultraterrestre o astronáutico, ya lo está confundiendo el derecho satelital o de las telecomunicaciones. Durante estas conferencias yo escuché mucho el tema satelital, yo mismo lo dije, y de eso ya se apropiaron los teóricos y los prácticos del derecho para llamar al derecho satelital y el derecho a las telecomunicaciones. Y nuestro derecho espacial sigue como abandonado, como si fuera algo interesante. Cuando tú platicas de esto con alguien te dicen, muy interesante, como le dijeron al ingeniero González Camarena, o como les dijeron a los del proyecto de nuestro avión que sirvió para el Embraer. Muy interesante, muy interesante. Cuando les dicen a los compañeros del ingeniero o les dicen a la agencia, los políticos, muy interesante, esto es enormemente preocupante, porque no nos están haciendo caso. Para que nos hagan caso tenemos que visibilizar esa divergencia. Y ahora el tema, dijo el diputado y se ha dicho, ahora hay dinero para el tema espacial. Y me parece que es una buena posibilidad para ahora sí divorciar. Esa es la razón fundamental, quizá lamentablemente, para divorciar al derecho aeronáutico del espacial. Perdón por la extensión de mi intervención, gracias. Muy bien, jóvenes, ¿alguien más? Gracias, por favor. Sí. Definitivamente es un papel ya de procedimiento administrativo que cualquier persona que quiera incursionar con un satélite, con grupo de personas que tengan un satélite, tienen que solicitar permiso a la FAG, tienen que atender también una solicitud a nuestra Agencia Espacial Mexicana, honorable Agencia Espacial Mexicana. Se tiene que establecer un criterio, ¿verdad? Un fundamento, y basado en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, existe el secretario de Naciones Unidas que hace un papel determinante en la exploración científica del espacio ultraterrestre en base al convenio de registro de módulos espaciales, y cualquier exploración científica a él se le tiene que registrar también en la Comisión el espacio exterior extraterrestre de Naciones Unidas. También tiene que dar su punto de vista. Es un tanto, como el señor diputado nos acaba de explicar, una cierta burocracia, pero el papel, contestando concretamente, la FAC tiene la obligación, ¿verdad?, de atender cualquier solicitud, obviamente basado en toda la documentación, el criterio, el fundamento, la intención con la cual se va a utilizar, sobre todo el beneficio de nuestro país. Es claro, el Corpus Juris Spatialis, de los 5 instrumentos internacionales que rigen, ¿sí?, se establece claramente en base a la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad?, los considerandos de la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad?, de 1945, de San Francisco, 1945,
la intención de la exploración científica es en beneficio de la humanidad, en forma, con esos considerandos de la Carta de Naciones, en forma de cooperación internacional y en forma pacífica. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Perdón, Johan. Gracias. Creo que me veo obligado a contestarte. Lo primero es que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho y otras universidades ofrecen esta materia, fíjate, desde hace más de 70 años. Pero no la vemos porque nos vamos más al derecho notarial en optativas o al derecho N, porque esto parece algo exótico y eso tenemos que quitárselo. Parece algo así como que transitorio, coyuntural. Yo digo que como lo debemos empezar desde el punto de vista de la facultad es inscribiéndose a esta materia, una de ellas. Aunque hay todo un tema, yo te diría que acercándote con nosotros, o sea, siendo oyente al público en general, a quienes nos escuchan, es acercarse a lo que hacemos en la Facultad de Derecho. Afortunadamente, a partir de este semestre, otra vez es optativa, porque era un curso monográfico. Reconozco que hubo un problema en el manejo de la materia. ¿Cómo debes acercarte, amén de todo esto? Leyendo, actualizándote del fenómeno técnico. Sí, ir a la historia es maravilloso, sí. Y saberlo. Y luego, ¿qué está pasando? Esto lo encuentras en fuentes abiertas, en todas. Imponiéndote de estos eventos. Creo que hoy estás dando un gran paso. Entonces, acercarse al fenómeno, acudir a las aulas, inscribirse si es posible. Yo acepto oyentes, que no me escuchen. Yo acepto oyentes, yo asesoro. Cuando me dicen tema espacial o aeronáutico, doctor Rodríguez, vengan todos porque necesitamos difundir. Entonces, bienvenida a tu pregunta porque acercándonos al fenómeno, a la agencia, otra cuestión, la agencia tiene programas de divulgación de lo que es la actividad espacial en México hace muchos años. Yo le diría al doctor que no sé si tenga algún comentario, doctor Landeros. ¿Le cedería? Muchas gracias. Sé que muchos tienen algunas ideas de preguntas, pero no se animan. Pero ojalá y se animen. En el intre yo quisiera aclarar varias cosas respecto a las últimas preguntas que hizo el joven. Esto de desarrollar más conocimiento en el tema espacial, no nos lo acabamos nunca, porque es conocimiento como el espacio infinito. En el tema de derecho espacial, infinito. En el tema de medicina espacial, infinita. En el tema de tecnología espacial, infinita. En el tema de agricultura espacial, infinita. Entonces, hay mucho que hacer en esto. Ustedes tienen un futuro extraordinario si incursionan en este tema. Miren, hace unos días me fue a ver a la agencia una exalumna de la Facultad de Derecho y me dijo, yo quisiera trabajar en la Agencia Espacial Mexicana porque he escuchado, dijo, que ahora va a ser el Estado el órgano rector de las actividades espaciales. Yo le dije, sí, pero no va a ser el único jugador.
y le mencioné todo lo que está pasando, que ya se comentó aquí, de las grandes inversiones que está haciendo el sector privado, como SpaceX, como Blue Origin, como Virgin Galactic, todo lo que está invirtiendo. Ya hay empresas mexicanas del tema aeroespacial que están haciendo trabajos para SpaceX en cohetes como los Falcon en Nuevo León. Pero sí necesitamos, y eso sí lo quiero enfatizar, incursionar en la construcción de satélites, en la construcción de artefactos, de instrumentos espaciales, de equipo de terminal, de estaciones terrenas, porque los satélites sin estaciones terrenas pues no funcionan, de desarrollar tecnología propia, de que nuestros próximos satélites lleven componente mexicana. Tampoco se trata de que ya en unos meses hagamos satélites grandotes. Ahorita estamos construyendo pequeñitos, pero tenemos que ir escalando paso a paso hasta hacer satélites grandes como otros países los están haciendo parecidos al nuestro. Y un punto importantísimo, y perdón que me extienda, pero hay una confusión. Y ustedes, de una vez, jóvenes, que les quede muy claro dónde está esa confusión. El término aeroespacial significa que tiene aplicaciones aeronáuticas y aplicaciones espaciales. Pero hay organizaciones, hay empresas que se llaman aeroespaciales y de espacial no tiene nada. Son exclusivamente aeronáuticas. El espacio es después de 80, 100 kilómetros, ya fuera de la atmósfera. Si en algún momento se ha utilizado para fines balísticos, no es en el espacio ultraterrestre, no es después de los 80 y de los 100 kilómetros. Sí se ha utilizado, se lanzan artefactos bélicos, pero dentro de la atmósfera, a baja altura. Entonces, lo que no queremos es que ya el espacio real, el espacio fuera de la atmósfera, se utilice para aplicaciones bélicas, que no se destruyan satélites, tanto destrucción entre satélites como destrucción desde de la Tierra al satélite y también destrucción de satélites a la Tierra. Eso es lo que no se quiere en la parte bélica, reducir los riesgos bélicos. Entonces, necesitamos crear esa tecnología y las universidades son fundamentales. También esa parte jurídica para todo lo que viene. Las universidades son fundamentales y aquí tenemos que sumar industria, gobierno, también la propia sociedad, la academia, el cuidado al medio ambiente. Tenemos que sumar todos los esfuerzos y desde luego el tema legislativo. Entonces hay que sumar. O sea, como se ha dicho, hay gente que no sabe, no entiende la importancia del espacio. Piensa que si tenemos tantos problemas aquí en la Tierra, ¿para qué andar allá arriba? Pues el espacio es para resolver esos problemas que tenemos en la Tierra. Y la Tierra es el plan A y no hay plan B. Hay que preparar el plan B. Gracias. Me voy a permitir brevemente hacer un comentario. Jóvenes estudiosos de Derecho. El límite del espacio atmosférico al espacio ultraterrestre solo se concibe conceptualmente en base a los tratados internacionales. No existe una línea objetivamente delimitando el espacio. Dentro del espacio atmosférico hay diferentes capas. Los estudiosos que se dedican a la cuestión
del espacio desde el punto de vista de limitación de estas capas. Tenemos la ionosfera, estratosfera, etcétera. Para nosotros, para ustedes los estudiantes, el concepto que deben tener en mente siempre es el espacio atmosférico y el espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Desde el punto de vista jurídico existe un fundamento claro que en las disposiciones, en las muy pocas disposiciones que existen en nuestro país, el artículo 28 constitucional habla de satélites, ¿verdad? Nuestra ley de telecomunicaciones también nos daba, el artículo 2 nos habla de conceptos, cuál es el espacio electromagnético, ¿sí? Y todas estas cuestiones sí existen. Por allá, no recuerdo el antecedente correcto, pero hubo una estación espacial, perdón, una agencia espacial mexicana anteriormente, basada en la Ley de General de Vías de Comunicación, un artículo 11. Ese artículo, en época del presidente, creo que fue de la gestión del presidente López Portillo, se estableció una agencia espacial que tuvo una duración de 2 años. Después se derogó esa ley y ya se quitó, y hasta entonces tenemos el honor de tener una agencia espacial, y aprovechemos los conocimientos que el día de hoy nos ha explicado el doctor Landeros y todo lo que está por delante por hacer. Es decir, el derecho espacial se conforma por un conjunto de normas que lo regulan, nacional e internacional, ¿sí? Entonces, por eso esta diferencia que se refiere el doctor Rodríguez tiene un fundamento legal. Yo, aparte, entre paréntesis, también estoy peleando y ya escribí un libro de derecho aeroportuario. ¿Por qué? Porque hay un fundamento jurídico que apoya esa noción y ese conocimiento de una materia especializada, una disciplina en forma categóricamente especializada que tiene una estructura jurídica especial, individual, que articula, ¿verdad? Y vertebra esta especialidad. Nada más, un comentario. Bueno, pues vayamos a la última pregunta, por favor, Marco. Perdón, Juan, discúlpame. Satélites. Sí, mira, lo que nosotros hemos visto es que México ahorita solamente es un maquilador de componentes. Hay una empresa que se llama Frisa en Monterrey que ya le está maquinando motores Raptor a SpaceX. Pero lo que nosotros ya no queremos es eso. O sea, nosotros queremos que ustedes, que los ingenieros recién egresados, generen esta propia industria mexicana. Pero necesitamos un marco regulatorio, una legislación, y lo que estamos creando nosotros desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este marco jurídico para darle certeza a todos estos inversionistas privados, entes no gubernamentales, académicos, a generar esta industria mexicana espacial. Porque sin un marco regulatorio no hay esa certeza para poder invertir o que tú como inversor traigas tu dinero a México. Lo puedes traer para poner una maquiladora, una ensambladora, pero el empresario mexicano no ve cómo puede él generar su propia tecnología espacial. Hay intentos y hay iniciativas, por ejemplo, en la Universidad de Puebla que genera sus propios satélites, pero si a alguien, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, Carlos Slim, se le ocurre entrar a la industria espacial como Jeff Bezos y Elon Musk y quiere instalar una plataforma de lanzamiento en La Paz,
no hay un marco regulatorio que le asegure que su inversión va a prosperar. Entonces, esa yo creo es la primera parte, hacer las leyes para poder tener este campo jurídico y que se pueda implementar para generar nuestra propia industria espacial. Entonces, para mí yo creo que es la prioridad y es lo que hemos nosotros visto con muchos especialistas. Unos especialistas están en este panel y otros que hemos tenido varios foros, y creo que ese es el primer paso que hay que dar, que México genere este marco jurídico para darle esa certeza a estos inversores y a todas las entidades académicas, universidades y no gubernamentales para generar esta industria. Sí, muchas gracias. Muy breve. Miren, algo que todavía no se ha asimilado en nuestro país es la importancia de la ciencia, de la tecnología y de la importancia del derecho en el tema espacial. En el punto de ciencia y tecnología, si hace 30 o 40 años se hubiera entendido la importancia, fuéramos una potencia. Seríamos una potencia. Y eso lo vemos con India, con China, que le han apostado desde hace varios años a la ciencia y la tecnología, aun cuando hay diferencias o desigualdades sociales, económicas. India tiene enormes desigualdades y diferencias sociales, religiosas, políticas, pero nunca ha abandonado el compromiso de la ciencia y la tecnología. Por eso India es el primer país que llega al polo sur de la Luna. Todos los satélites que tiene orbitando India los han fabricado en India y los han lanzado con sus cohetes. Pero hace 30, 40 años el presidente del gobierno chino, por ejemplo, decía que la ciencia y la tecnología iba a ser la columna vertebral del desarrollo de China. Y veamos a China ahora. China ya tiene una estación espacial. China ya va a poner seres humanos en la Luna. Construye satélites, tiene bases de lanzamiento importantísimas. Eso no se ha entendido en los gobiernos anteriores, no, nunca se ha entendido. Entonces, con el marco regulatorio y con darle la importancia a la ciencia y la tecnología, podemos dar un gran salto, un enorme salto. Y desde luego que deben ser políticas de Estado que trasciendan más allá de los sexenios. Así lo hizo Kennedy. Kennedy anunció que en 69, más allá de su gestión, se iba a llegar a la Luna. Esa es una política de Estado. Y así lo han manifestado otros presidentes de los países. Señores jóvenes, sin ciencia, sin tecnología, sin conocimiento, no hay desarrollo. Agradecemos la participación de los panelistas y a nombre de la Facultad de Derecho damos por concluida esta mesa redonda. Los invitamos a nuestra mesa de análisis que será dentro de 10 minutos después de un breve periodo de receso. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros ponentes, por favor. Muchas gracias.